Buenos días, mis hermanos. Regresamos a nuestra clase después del fin de semana, en que la última clase que tuvimos el viernes, estudiamos sobre el Antiguo Testamento en Qumran, en los rollos del Mar Muerto, en que vimos ese hallazgo importante y cómo iluminó el estado de texto del Antiguo Testamento antes de Cristo. También un concepto del canon en base de la teología de la comunidad, pero que sigue confirmando esa idea de libros autoritativos, incluso reconociendo la ley de los profetas como parte de su canon o esa autoridad para la comunidad. Y consideramos algunos otros puntos en cuanto a la importancia de eso. Y esto es importante porque es un vistazo de cómo la Biblia se preservó, cómo se transmitió. Y lo vemos en la vida de una comunidad de personas que usaban la Biblia, que interpretaban la Biblia, que hacían comentarios sobre la Biblia, que tenían cierta teología derivada de la Biblia, o lo que era para ellos en ese tiempo. En esta clase queremos ver otra versión, otra muestra de esa vida del Antiguo Testamento que vivió antes de llegar a nosotros, y también entender un poco sobre la iglesia primitiva, que viene a través de estudiar el Antiguo Testamento en su forma griega y posiblemente, si nos permite el tiempo, la parte de su traducción al latín. Una de las partes más importantes para el entendimiento del estado presente de los estudios bíblicos y también para entender la historia de la Biblia es un estudio de la Septuaginta y la Vulgata. La Septuaginta o también LXX, que es 70, la versión de los 70. Aunque la Biblia fue traducida en muchos idiomas desde muy temprano, las dos versiones que han llegado a tener más influencia e importancia son la versión griega del Antiguo Testamento y la versión latina. La Septuaginta es más importante en cuanto a los estudios bíblicos, pero la Vulgata también tiene un rol importante en la crítica textual y en el proceso de saber de cómo la Biblia llegó a nosotros, porque vivió unos casi 1000 años, casi exclusivamente en latín, en el uso de la iglesia. Entonces, esto es un dato importante. Pensemos en primer lugar de la Septuaginta. La Septuaginta, o ahí en el apunte es LXX, fue la primera traducción de un texto religioso de este calibre. Y de hecho fue la primera traducción del Antiguo Testamento. De esa manera, la Septuaginta, según algunos autores, Karen Jobs y Moisés Silva, dice que no es solamente un monumento para el estudio de la historia de la Biblia, sino también la historia de textos y la cultura en general. Otro erudito dijo lo mismo en esas palabras. Así pues, la traducción del Pentateuco judío al griego en el siglo III a.C. puede considerarse un acontecimiento sin precedentes en el mundo antiguo, de extrema importancia para la historia de nuestra civilización. Eso es debido a que antes la religión era muy autocentrada en su propia comunidad. Pero aquí vemos una religión que se está expandiendo en otras partes, teniendo que alcanzar lectores y personas que afirmen esa religión de otras partes, de otras etnias, otras culturas. Y por eso la importancia de traducirlo. Un erudito alemán decía a sus estudiantes: caballeros, si tienen una Septuaginta, una copia de la Septuaginta, dice, si no, vende todo lo que tienes y cómprate una Septuaginta. Hazlo. Está en línea, gratis. Entonces, pensemos del origen de la Septuaginta. Antes de su origen, es importante entender que el mundo, a través de Alejandro Magno, llegó a ser de habla griega. Entre los años 336 y 323, Alejandro Magno en su imperio griego se extendió por casi toda la faz de la tierra, la mayor parte de Asia y casi toda Europa también, y el norte de África.
Él vio la extensión de su reino, no solamente como la extensión de un poder político, sino también la extensión de religión, filosofía, cultura y el idioma griego. Él era estudiante de la cultura griega en Atenas bajo incluso Aristóteles, y él aprendió griego y quiso difundir la cultura y filosofía griegas en todas las partes, lo cual incluyó la producción de una nueva forma del idioma griego para ser común entre todos esos pueblos y todas esas partes de ese imperio tan extenso. ¿Y cómo se llamaba esa forma del griego? Koine, el griego koine o el griego común, hablando de su uso en varias partes del imperio. Y eso era también el caso en el Nuevo Testamento. Pero la Septuaginta nace en ese contexto de la influencia griega en todo el mundo, lo cual también le daba más peso por la necesidad de traducir el Antiguo Testamento al griego. Esa traducción empezó alrededor de 250 y terminó cerca de 150 antes de Cristo. Es realmente una colección de traducciones, no es una sola traducción. La primera parte fue el Pentateuco, sí se cree que se tradujo a la vez. Y según la tradición se tradujo por 72 eruditos o escribas, traductores, que preparaban este manuscrito para la biblioteca del rey de Egipto, Ptolomeo, que él quería crear. Y las otras iban después por otros traductores, y entonces por esto su calidad también puede variar de libro en libro. A pesar de esto, empezó a usarse muy tempranamente entre los judíos griegos. Incluso en los rollos del Mar Muerto hay un par de manuscritos de la Septuaginta o de una versión griega del Antiguo Testamento. El valor de su traducción varía dependiendo del libro o la parte del libro incluso. Unas traducciones son más literales, otras son más libres, incluso otras parecen ser solo un resumen o síntesis del libro. Otras reflejan una interpretación. Y a veces, siempre en una traducción hay cierta interpretación, pero aquí a veces hay más interpretación que traducción. Eso lleva a la realidad de que no hay una Septuaginta. No hay una Septuaginta. Algunos eruditos, de hecho, solo usan el término Septuaginta para hablar del Pentateuco. El resto de la Biblia se llama el griego antiguo, para mostrar su variedad. Pero no vamos a ser tan precisos en nuestro uso de la palabra. Pero para que sepan. Los primeros libros fueron traducidos y escritos en rollos de papiro. Y hay dos fuentes discutidas que tratan del origen de la Septuaginta. Por un lado hay la carta de Aristeas, que era supuestamente uno de los traductores enviado por el sumo sacerdote, Eleazar, en el tiempo de Filadelfo Ptolomeo, cuyo administrador Demetrio pidió que enviaran traductores para traducir la Torá al griego en Alejandría para la biblioteca royal. El sumo sacerdote envió 6 traductores de cada tribu, 72 en total. De eso viene el nombre 70, pero nadie sabe a dónde fueron los otros 2. Es de este número, muchos creen que esta epístola fue escrita después del evento para defender la Septuaginta y la helenización de las varias partes del judaísmo. Otra fuente bien discutida es la leyenda comúnmente usada entre judíos y la iglesia primitiva por Justino y otros, que la traducción fue divinamente inspirada, en que esos 72 traductores se separaron individualmente y tradujeron la Torá completa y regresaron con una obra exacta y unificada, sin diferencia. Eso era una leyenda que de hecho se encuentra en varios de los padres de la iglesia, que defendían porque al usarse mucho entre la iglesia, algunos judíos empezaban a no gustarles tanto la Septuaginta. Entonces, los cristianos usaban esa leyenda que algunos judíos habían usado para defender el uso de la Septuaginta, diciendo que era una traducción bajo inspiración.
Debido a la naturaleza discutible de estos relatos, hay varias opiniones sobre su origen. Es posible que Ptolomeo lo mandó a hacer para llenar su biblioteca o para entender mejor los judíos que vivían allí en la ciudad de Alejandría. Es posible que fue hecho por judíos alejandrinos para su culto o para educación de otros. Es también posible que fue hecho por judíos palestinos para influenciar el mundo alrededor. Pero sí parece tener un origen en Alejandría, pero no se sabe si realmente fue parte de Ptolomeo y su biblioteca royal o si fue simplemente el producto de judíos en esa ciudad queriendo poner la Biblia, su Biblia, en el idioma común. La Septuaginta es una fuente muy importante para el estudio del texto del Antiguo Testamento. Y en esto vamos a considerar la Septuaginta y la crítica textual. En la próxima clase vamos a profundizar más en lo que es la crítica textual. Pero aquí vamos a ver un vistazo de cómo se usa la Septuaginta y su importancia. Hay muchas semejanzas entre el texto de la Septuaginta y lo que es el texto masorético. El texto masorético siendo como el estándar entre los manuscritos hebreos. Es aparente que la Septuaginta fue traducida de un texto que no era igual a lo que hoy es el texto masorético. Hay muchas semejanzas, pero también hay diversidad. Este texto original, detrás de la Septuaginta, vamos a llamar el borlaje. Y eso es solo una palabra técnica que hace referencia a la traducción, al texto que fue traducido. Cuando leemos, incluso cuando leemos el Nuevo Testamento en español o el Antiguo Testamento en español, podemos pensar, ok, ¿cuál fue el texto que ellos tradujeron aquí? ¿Cuál fue el texto? Y podemos tratar de reconstruir el texto que ellos crearon, que ellos habían traducido. Entonces, ese texto recreado sería el borlaje, tratando de entender, ok, ¿qué decía el texto que traducían? ¿Qué decía y por qué es diferente al texto hebreo que tenemos? Entonces, el borlaje es la versión hebrea supuestamente traducida por la Septuaginta. No tenemos ese documento, sino tratamos de reconstruirlo al ver lo que se tradujo. Y tratar, ok, esa palabra significa eso en hebreo, entonces quizás se traduce en esta palabra. Y eso es lo que se encuentra también en los otros manuscritos hebreos. Algo así. Perdón, pastor, ¿cuál era el concepto de borlaje? Sí, borlaje. Entonces tenemos la Septuaginta, que es la traducción. Pero cada traducción se basa en un texto, ¿cierto? Tiene que traducir el texto original. Entonces, el borlaje es ese texto original. Y como dije, no es un manuscrito que tenemos, sino es simplemente el tratar de ver detrás de la traducción el texto griego o hebreo que se tradujo. Se aplica también al Nuevo Testamento. La realidad de ser una traducción lo hace difícil reconstruir confiadamente el texto que se tradujo. La realidad es que idiomas son diferentes, que interpretación en la traducción requiere a veces cambio de orden de palabras. Quizás una palabra en un idioma que es más amplia que en el idioma original y puede malentenderse. Dicen algunos autores, una de las razones por las que los eruditos no pueden estar seguros de que el griego representa exactamente su borlaje hebreo, su texto original, es que la traducción entre dos idiomas, cualesquiera, siempre implica un grado de interpretación. Los traductores que produjeron la versión griega en la Biblia hebrea también fueron intérpretes que llegaron al texto con los prejuicios teológicos o políticos de su tiempo, y por lo tanto tuvieron que tratar con cuestiones hermenéuticas similares a las que enfrentamos hoy en día. Sus traducciones estaban sin duda influidas, ya sea deliberada o inconscientemente, por lo que creían que significaba el hebreo a la luz de su situación contemporánea, que puede no haber sido lo que pretendía el autor del texto original. Claramente esa es una mala noticia para el crítico textual, que quiere usar la versión griega para reconstruir su texto padre hebreo. Entonces, esta es una ilustración. Tenemos el Padre, Hijo.
Entonces tenemos el volaje aquí, que es el texto padre, que da a luz al hijo, que es la Septuaginta. Entonces tratamos de ver el hijo y ver sus semejanzas con lo que podría haber sido este texto original. Sin embargo, aunque es posible que ciertas diferencias en el texto sean el producto de traductores originales, o incluso ese texto que fue traducido, no tenemos la versión original de eso tampoco. Incluso eso fue traducido, y no traducido, sino copiado y transcrito muchas veces después. Y con esa transcripción se introdujeron variantes ahí en la propia Septuaginta. Entonces hay muchas preguntas que surgen de eso. Pero también algunos pueden dar testimonio, alguna forma del texto hebreo, antes de muchos de los manuscritos hebreos que tenemos. Esto es algo que vimos en la clase anterior. Antes de los rollos del Mar Muerto, nuestros manuscritos hebreos más antiguos venían del siglo 9 después de Cristo, muy después. Entonces se daba mucho peso a la Septuaginta porque pensaba que ya que es una traducción del siglo 2 o 3 antes de Cristo, que su volaje, el texto hebreo detrás de la traducción, nos da un vistazo del estado del texto hebreo antes, mucho más cerca del tiempo del Antiguo Testamento y de su escritura. ¿Cierto? ¿Pueden entender eso? Entonces, tenemos un manuscrito aquí de un texto hebreo en siglo 9. De ahí tenemos las versiones de la Septuaginta que vienen del siglo 4, pero es una traducción de algo que ocurrió en el segundo siglo antes de Cristo. Esto es de aquí, en el como quinto antes de Cristo. Y esta es una traducción de manuscritos que parecen haber sido aquí. Entonces tenemos una diferencia muy marcada entre el acceso al texto original. Pero a veces se usa para decir, mira, hay dos textos completamente diferentes. Pero no es así. Hay mucha semejanza entre la Septuaginta y el texto hebreo. Pero hay también muchas diferencias. Entonces se creía que este texto original, este texto traducido aquí, nos da un testimonio mucho más cerca del original, porque esto usó manuscritos, quizás incluso desde aquí, en todo este rango de tiempo. Usaron manuscritos para traducir de aquí. Siguen lo que sucedió, la importancia que la Septuaginta ha tenido. Con los rollos del Mar Muerto, vemos cierta defensa de algunas de esas diferencias, dando más luz sobre esa realidad, que sí había un texto hebreo detrás, más antiguo, o posiblemente más antiguo, y quizás incluso mejor en algunos sentidos, en algunos textos. Pero también los rollos del Mar Muerto han mostrado mucha evidencia para ese texto aquí. Entonces tenemos en este mismo siglo los rollos del Mar Muerto, que dan mucha luz sobre el estado del texto aquí. Entonces dice, mira, ese texto que tenemos del siglo 9 era muy bueno, porque tenemos ahora una evidencia más cerca que concuerda muy bien con los textos que ya teníamos. Un autor lo describe de esa manera. De las traducciones antiguas, la Septuaginta suele considerarse la más valiosa para la crítica textual. Esa traducción es la más cercana a la época de la autoría del Antiguo Testamento, incluso anterior a parte de la tradición manuscrita hebrea. Por tanto, sus variantes pueden reflejar lecturas hebreas anteriores a las del texto masorético. Y a diferencia de muchos otros testigos textuales, incluye todo el Antiguo Testamento, así como los libros deuterocanónicos de las Biblias católica y ortodoxa. Eso es otro valor de la Septuaginta. Y también otro problema que nos lleva a la segunda parte. Y es que la Septuaginta es todo el Antiguo Testamento, todos los otros libros deuterocanónicos, e incluso en los manuscritos que tenemos son cristianos que tienen el Nuevo Testamento también.
Algunas de las diferencias más importantes entre la Septuaginta y el texto masorético no son realmente temas de crítica textual, de simplemente comparar manuscritos y ver si había una palabra o algo diferente, sino de hecho es algo que parece haber versiones diferentes de algunos libros, que había cierta diversidad en la forma literaria del texto. No simplemente en escribas haciendo algunos errores de una palabra cambiada aquí, una letra que faltó aquí, o cosas así, sino formas diferentes. Por ejemplo, en Esther y Daniel son dos ejemplos clásicos. Esther tiene varias adiciones, nuevas secciones en la versión griega que parecen ser posteriores y ser una interpolación, algo impuesto en el texto para llenar ese hueco que los intérpretes veían en el libro de Esther, porque no tiene una referencia explícita a Dios. Entonces había injertadas algunas versiones, algunas ediciones griegas que agregaron detalles y referencias explícitas a Dios. El libro de Daniel también tiene varias historias agregadas en la versión griega. La historia de Susana, la historia de Bel y el dragón, también dos oraciones, una oración de Azarías y también una oración de los tres jóvenes, de sus tres amigos. Otros libros que tienen una versión diferente, de hecho aquí son más cortas. Las otras hemos visto que son más largas, pero en estas dos, Jeremías y Ezequiel, en la Septuaginta son más cortas. Y de hecho, en Jeremías hay un orden diferente en los capítulos. Los capítulos que están ahí tienen un orden diferente. Toma la sección sobre las naciones que está al final del texto masorético y lo pone en medio en capítulo 25, versículo 13, a partir de ahí. También el texto de Job es un sexto más corto en la Septuaginta. Y hay también muchas diferencias entre los libros de Samuel y Reyes. Incluso el orden de los salmos es diferente. Y algunos que no están en uno, que están en el otro. Además de esos cambios más grandes, sí hay evidencia de lo propio de la crítica textual. Variantes, cambios, omisiones, ediciones, cambiando el orden de palabras o de letras. Pero esa realidad de que incluso parece que en algunos casos la Septuaginta pudo haber tenido una forma diferente del libro. Quizás otra edición, quizás una edición resumida o popularizada, pero quizás tenía otra edición de un libro. Esa realidad no es el asunto de la crítica textual, sino de hecho nos lleva más al asunto del canon, la naturaleza del canon y a la crítica literaria, el estudio de la literatura. Un autor afirma que si ponemos las preguntas literarias al lado, eso de la realidad de versiones diferentes, vemos que la Septuaginta da mucha evidencia en apoyo de la forma del texto masorético antes de llegar a ser lo que es el texto masorético. Entonces pensemos en esta pregunta del canon de la Septuaginta. La Septuaginta es de suma importancia para el estudio de la historia del texto de las Escrituras y su percepción en la era cristiana, especialmente cuando uno considera la gran importancia y uso de esa versión griega del Antiguo Testamento que se encontró entre los autores cristianos de los primeros siglos. Pero aunque fue una traducción del Antiguo Testamento, produjo un Antiguo Testamento que era un poco diferente al Antiguo Testamento que hoy tenemos en nuestras Biblias. Aún así, el Antiguo Testamento en griego fue interpretado, usado, citado por incluso los apóstoles. Entonces eso le da un poco aún más valor. No afirma que fue una traducción inspirada, sino demuestra que los autores del Nuevo Testamento incluso pueden citar y hacer uso de una traducción de la Biblia. El texto de la Septuaginta demuestra la historia diversa de la literatura del Antiguo Testamento.
Es decir, más allá de un desarrollo de un texto diferente con ciertos cambios, revisiones, omisiones y adiciones, hay evidencia de formas diferentes de algunos de los textos. Eso no es una realidad radical que afecte todos los libros de la Biblia, pero sí afecta a algunos y en esos casos sí es importante. Y vamos a volver a mencionar eso cuando estudiamos esos libros en nuestras clases sobre el Antiguo Testamento. Un ejemplo importante es el texto de Jeremías en la Septuaginta. Es muy diferente en cuanto a su estructura y forma literaria. El texto griego es como un séptimo más corto que la versión hebrea y tiene un orden y estructura diferente. Es también posible que tenga otros libros conectados. Como hemos visto, era común agregarle lamentaciones, lo cual no era un gran problema. Pero en la versión griega, varios manuscritos agregaron también la epístola de Jeremías y el libro de Baruch, que eran libros deuterocanónicos. Entonces, cuando un autor de la era cristiana cita Jeremías, incluso dice que son 24 libros del Antiguo Testamento, puede haber tenido una forma de Jeremías que incluía esos dos otros libros como parte del mismo. Entonces sería, aunque afirmaría lo mismo que nosotros, tiene un contenido un poco diferente. Porque tiene una forma diferente y también tiene esos otros libros, la epístola de Jeremías y Baruch, agregados. Otro libro afectado de esa manera es el libro de Daniel. El texto griego se parece más al texto hebreo y arameo de Daniel. Entonces no hay la diversidad de Jeremías, de tener versiones diferentes, un orden diferente, pero sí tiene esas adiciones que son parte de la Biblia católica. Otro libro afectado es Esdras. La forma griega es una mezcla de 2 Crónicas 36, partes de la forma hebrea de Esdras y también con algunas otras ediciones posteriores. Esta se llama primer Esdras. Entonces, de esta manera, autores cristianos usando la Septuaginta podían afirmar el mismo canon de 22 o 24 libros que los judíos en Palestina. Pueden decir, hay solo 24 profetas, 24 libros. Pero su forma de ciertos libros, como estos tres mencionados, pueden haber sido muy diferente al texto en los manuscritos judíos contemporáneos. Esas diferencias no fueron un secreto en sus días, sino muchos judíos reconocieron esas diferencias y hubo algunos a rechazar el texto griego de esos libros en preferencia de la forma hebrea tradicional, que estaba cimentando su importancia. Pero entre cristianos parecía haber existido cierta preferencia para estos textos en su forma griega, entre la mayoría, aunque tenemos varios padres de la iglesia que dieron una vuelta a los textos hebreos, a la tradición judía, a reconocer que heredamos el Antiguo Testamento de los judíos, como Melito de Sardes, Orígenes, Jerónimo y algunos otros. Esa realidad subyace las varias recensiones de la Septuaginta que surgieron en el segundo siglo después de Cristo, que tuvieron la meta de volver la Septuaginta más conforme a la forma hebrea. También en la traducción de Jerónimo. Jerónimo empezó su traducción al latín con el texto griego y versiones latinas anteriores. Es decir, no estaba traduciendo el texto original, sino estaba traduciendo una traducción. Pero después de pasar tiempo en Palestina, habiendo establecido un monasterio en Belén, llegó la convicción de la primacía del texto hebreo. Pero la presión de parte del Papa y otros le llevó, aunque él no creía en la canonicidad de los libros apócrifos, le llevó a incluir esos libros debido a su uso. Y la forma de la Biblia y cómo él traducía la Biblia era de gran momento, era de gran importancia en sus días. Porque hay una historia entre él y Agustín. Agustín se oponía a ese cambio a los textos hebreos. Agustín usaba la forma griega, él amaba los libros apócrifos, él usaba esos libros también como escritura. Y hay una historia
en su correspondencia en que había una revuelta social, una revuelta de un pueblo, debido a que empezaron a leer la traducción de la Vulgata por Jerónimo, en lugar de la otra traducción anterior latina, y cambió la palabra en Jonás, que era, ¿cómo se llama? La planta que sube sobre tu cabeza. La calabacera. Ajá, lo cambió a vid, por ciertos estudios de palabra, y cambió la palabra, y hubo una revuelta cuando ese texto se leyó de esa manera. Entonces, era algo de gran importancia. Entonces, pueden sentir la presión que hubo de traducir de cierta manera o de incluir esos otros libros en sus días. Había otra realidad en la versión griega también. No solamente hay la realidad de la crítica textual propia, es decir, teniendo que discernir, tradujeron esta palabra o esta. Cambiaron estas letras en el texto hebreo quizás para darles otra palabra parecida, o quizás tenían un texto, quizás saltaron una parte por un salto de la vista. Hay esas preguntas de la crítica textual. Pero de ahí a la segunda pregunta, de versiones diferentes de ciertos libros, Jeremías, Ezequiel, etc. Pero de ahí a la tercera pregunta, de que la Septuaginta tiene otros libros independientes, agregados, como Tobías, Judith, el libro de sabiduría, Eclesiástico, primera y segunda de Macabeos, y luego tercero y cuarto Macabeos. Aunque esos libros fueron incluidos en algunos de los manuscritos de la Septuaginta, que se usaba en la iglesia cristiana, no es el caso que fueron reconocidos de la misma manera que los judíos tradicionalmente reconocidos como canónicos por judíos y cristianos. Entonces sí se incluía en la Septuaginta en varios manuscritos, pero muchos cristianos, y especialmente los judíos, hacían una separación, hacían una distinción entre esos dos. El caso de Jeremías y sus ediciones, Daniel y sus ediciones, y Esdras es un poco más complejo, porque era el mismo libro bíblico, del mismo número, el mismo índice de contenido. Pero cuando uno mira esos textos, son diferentes, tienen una forma diferente. Pero en cuanto a los otros, que se transmitieron independiente de otros libros canónicos, el caso es otro. La iglesia claramente dio una distinción en la mayoría de los casos. Algunos cristianos sí reconocieron ciertos libros como canónicos. ¿Cuál es un ejemplo de esos libros que se reconoció como canónico? Tobías, sabiduría. Sabiduría, ¿dónde encontramos eso? Ajá, exacto, en su tarea, en el canon moratoriano. Él menciona sabiduría, él no es solo en eso. Pero ahí en esta lista del canon moratorio lo ponía más bien... Sí, ajá, es interesante eso. Porque él tiene una idea del Antiguo Testamento cerrado. Entonces no puede ir en el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento estaba cerrado. Aunque reconoce sabiduría, un libro apócrifo de lo canónico, es interesante como no lo pone entre el Antiguo Testamento, como si el Antiguo Testamento fuera abierto. Es interesante eso. Entonces parece haberlo incluido dentro del canon del Nuevo Testamento. Y de hecho eso también fluye de parte del uso teológico del libro de sabiduría. Era un libro que parecía, tiene algunas semejanzas con pasajes como Proverbios capítulo 8, que se interpreta como un texto incluso mesiánico, un texto de una descripción del Mesías, como esa encarnación de sabiduría. Y el libro de sabiduría se usaba para hablar de la encarnación y otras ideas cristianas también. Entonces quizás por eso podía ubicarse en ese lugar, por ese uso cristológico. Otros hacían una distinción, como Atanasio y Jerónimo. Ellos reconocieron un estatus secundario de esos libros. No eran heréticos y así rechazados por completo, como los libros de los marcionitas, como los gnósticos, los otros herejes de verdad, sino fueron reconocidos como útiles y dignos de ser leídos. Incluso algunos decían que podían leerse en un culto público, pero no fueron reconocidos en la misma categoría de canónico como los otros
libros. Particularmente cuando afirmaban 22 o 24 o que el número del profeta está completo, o algo así. Un autor dice, significativamente, durante el proceso se formó un grupo intermedio, a medio camino entre los libros estrictamente canónicos y los que debían ser rechazados. Un grupo intermedio que Jerónimo designó primero con el término, una vez más neutro, de apócrifos, y que se utilizó principalmente para la instrucción ética de los catecúmenos. Jerónimo hizo la distinción de que esos libros pudieron ser usados para instrucción, pero no para establecer doctrinas. Solo los textos canónicos sirvieron como la regla de fe de la iglesia. Eso era una de las aplicaciones prácticas de su distinción. Uno podía leerse para edificación, pero no para fundamentar doctrinas o crear una doctrina nueva. Jerónimo no fue la voz determinante en el reconocimiento de los libros en la iglesia. Él no fue el canonizador. Él no fue el quien determinó la Biblia que se iba a usar. Pero en ese tiempo el obispo de Roma había surgido mucho en su autoridad y él, especialmente en el mundo latino, tenía gran peso para decir qué forma de la Biblia se iba a usar. Entonces, en un sentido, eso es lo que sucedió. No fue realmente por una meta de paz para tener los libros deuterocanónicos traducidos, porque Jerónimo, por su preferencia por texto hebreo, no quería traducirlos al principio. También creo que mencionamos otra cita de un obispo de Jerusalén en el siglo III después de Cristo, quien habla de una lista definida del Antiguo Testamento de 24 y dice, no me hables nada de los apócrifos, de los otros libros. La Septuaginta hace la realidad del canon del Antiguo Testamento un poco más complicado. Aunque los judíos no parecen haber sufrido tanto de esos debates como los cristianos, nos muestra que como fue el caso del Nuevo Testamento en el segundo siglo hacia el cuarto siglo, también el Antiguo Testamento tenía la forma de un huevo. Es decir, todos tenían su yema establecida y reconocida de los libros de la ley, los profetas y también los escritos. ¿Se acuerdan de la yema? Entonces aquí tenemos la ley, profetas y escritos. Voy a poner preguntas aquí. No porque no fueron recibidos, sino dentro de esa categoría había cierta diversidad. Esta es la yema. Pero había ciertos libros que eran esa clara, flexible, porosa, que permitían la entrada de ciertos libros apócrifos o también formas diferentes de ciertos libros. Entonces tenemos aquí libros como la versión griega de Jeremías, Daniel, incluso Esther está aquí, porque algunos lo recibían, algunos no, algunos lo ponían incluso entre los apócrifos. También tenemos aquí los libros pues, de sabiduría. Es otro libro que a veces se recibían, a veces no. Entonces había el núcleo del canon, y de ahí había cierta diversidad en algunos libros en la parte periférica. En la historia cristiana, esta clara se endureció en cuanto al Nuevo Testamento, en los 27 libros que tenemos. ¿Cierto? Entonces hemos hablado de esto. Los 27 libros de nuestro Nuevo Testamento, eso ayudó a votar libros como la Epístola de Bernabé, la Didaqué, el Clemente de Roma y otros libros reconocidos por algunos autores cristianos que lo usaban, como el Pastor de Hermas. Pero en la iglesia cristiana, algunos vieron una clara endurecida que incluyó esos libros apócrifos en el Antiguo Testamento, como sabiduría, como las versiones diferentes de Jeremías y Daniel, como también
Tobías y Judith y Eclesiástico, Macabeos y esos otros libros. Mientras otros, como Jerónimo, quisieran incluir esos otros libros como libros dignos de ser usados y leídos, pero no como una autoridad o canon en la iglesia. Pensemos de por qué. ¿Por qué dije que los cristianos sufrieron de esto más que los judíos? Hay varias razones por esa diferencia de trato para con el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento entre los cristianos. En primer lugar, había la realidad de que los cristianos eran principalmente de habla griega y dependían de y apreciaban mucho la forma griega del Antiguo Testamento. Entonces, ya que estos libros y este problema surge principalmente de la Septuaginta, y el hecho de que los cristianos usaban principalmente la Septuaginta, es allí donde hay mayor problema. Pero entre los judíos, donde seguían leyendo el texto hebreo, ellos hablaban más arameo en sus tiempos de la sinagoga, aunque en la diáspora, en la dispersión, había mucha habla griega. Pero debido a ese acceso al hebreo, ellos lo usaban en su texto original. Y de hecho hay la evidencia de que los apóstoles citaban la Septuaginta en sus escritos canónicos. Esta evidencia fortalecía esa convicción de la legitimidad de la Septuaginta en la iglesia primitiva. En segundo lugar, en el tiempo de las recensiones, había la idea cristiana en algunos autores que los judíos querían excluir ciertos libros, como sabiduría, debido a su uso cristológico y cristiano. Ese contexto apologético llevó a algunos cristianos a fortalecerse más en su defensa de la Septuaginta, pensando que el rechazo de la Septuaginta, el rechazo de algunos de esos libros como sabiduría, era debido al uso cristiano del Antiguo Testamento y de esos libros. Incluso hay problemas en la crítica textual que aparecen en eso, que cristianos lo defienden en base de una referencia a algo acerca de Cristo, o una interpretación cristiana que le habían dado a ese texto, que los judíos rechazaban por apelar a otra lectura. Pero ellos decían, no, ustedes están cambiando el texto, están cambiando la Biblia para cuadrar mejor con su propia teología. Quizás en algunos casos sucedió, pero de hecho, en muchos de los casos en Justino y otros, parece que los judíos tenían mejores manuscritos. En tercer lugar, entonces el primer detalle es la importancia del griego para los cristianos en comparación con los judíos. Segundo, ese tema apologético con los judíos. Los judíos, para los cristianos, estaban cambiando el texto, estaban eliminando libros porque hablaban tanto de Cristo, especialmente en el caso de sabiduría. Pero en tercer lugar, hay otra realidad. Había un concepto común del rol fundamental de los apóstoles como este último paso en el proceso del establecimiento del canon, que proveyó un criterio sine qua non para su consideración de los libros cristianos. Y eso es decir, sine qua non es una palabra que significa, si no hay apostolicidad, no es un libro canónico, no es un libro de autoridad. Entonces, ese criterio esencial de ser conectado con los apóstoles era algo muy importante para los cristianos. Entonces, eso les guió a poder rechazar libros que fueron escritos después de los apóstoles, con tiempo. Había ese tiempo en que la yema estaba todavía porosa, pero con tiempo, Didaqué, Pastor de Hermas, la Epístola de Bernabé, esos otros libros fueron excluidos, porque los apóstoles eran el fundamento de la iglesia. Pero en cuanto a los otros libros que vinieron de un tiempo antes del tiempo de los apóstoles, esta situación era un poco diferente. Había dos periodos canónicos principales, los apóstoles y los profetas. Pero esos libros vienen del tiempo entre los profetas y los apóstoles. Y por lo tanto, su exclusión de ese periodo canónico fue más difícil debido a la realidad de que si el canon del Antiguo Testamento se cerró en los años 300 a.C., el canon completo no se terminó hasta la muerte de los apóstoles. Esos otros libros no podrían ser parte de ese periodo canónico tan
Bien, en la consideración de esos autores. Entonces, el Antiguo Testamento termina aquí, en el siglo 4 antes de Cristo, al inicio de ese siglo. Y de ahí los apóstoles están aquí, entre 30 y 100, después de Cristo. Entonces tenemos esos 4 siglos de historia en que tenemos el Antiguo Testamento que está cerrado, que tiene su número completo, como dice el canon moratoriano, pero al mismo tiempo tiene una esperanza para una adición posterior, ¿cierto? No está completamente cerrado, no está completo como vimos, sino hay la idea de que va a venir otros libros en el futuro, otro profeta para traer nueva revelación, un nuevo pacto, y con ese nuevo pacto, un nuevo texto del pacto, como hablamos. Entonces, para los cristianos, el poder ubicar los libros aquí y excluirlos de ese proceso canónico era algo un poco más difícil. Porque para los judíos, la profecía había terminado, como vimos en Macabeos y en otros autores, en Josefo también. Pero para los cristianos, muchos sí tenían ese concepto de la profecía cerrada, pero el canon obviamente no fue completamente cerrado en ese tiempo. Entonces, quizás para ellos, ese tiempo no era tan bien cerrado como era en el concepto judío o en otros cristianos. Entonces, eso permitía que esos libros quizás lleguen a ser libros también canónicos. Parece que la iglesia no tenía tanta dificultad en rechazar los libros post-apostólicos, los que vienen de aquí. Pero esos libros que vienen dentro de ese periodo es difícil. La dificultad es que solo los cristianos reconocen eso. Todos los cristianos ven un reinicio de un periodo canónico aquí, con los apóstoles, porque los judíos no se someten a los apóstoles. Entonces, para los judíos, el ver el canon cerrado aquí era un poco más fácil, como Josefo, Macabeos y otros. Pero para los cristianos, ese tiempo es un poco gris, porque viene profecía en Cristo aquí. Entonces, quizás había cierta continuación ahí. Eso no estoy explicando o diciendo que debemos agregarlo, solo estoy tratando de que quizás por qué fue tan difícil para los cristianos reconocer el estatus menor de esos libros. Muchos sí lo reconocieron, como Jerónimo. Incluso la mayoría de aquellos que tuvieron acceso a los textos hebreos reconocieron la inferioridad del texto griego. Pero muchos de aquellos que no conocían hebreo, que no habían visto los manuscritos hebreos, que no habían estudiado eso, que se aferraban a la traducción griega. Puede ser el caso que los cristianos no vieron dos épocas distintas separadas por una línea marcada de un tiempo de silencio de 300 años, sino que vieron un solo periodo que permitió la inclusión de esos otros libros también en ciertas reconstrucciones de la lista canónica. Entonces aquí tenemos el sol profético. Aquí también tenemos el sol profético. Aquí hay nubes. Y aquí hay una oscuridad. O no oscuridad, porque hay mucha luz allí, pero es luz de iluminación, de interpretación, de estudio. Pero esa nube que era bien densa, oscura, y por nosotros permitía luz a través de la puerta con la huella del profeta como Moisés. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ajá. Pero, debido a los cristianos ver ¿qué sucedió ahí? ¿Dios realmente era silencioso en ese tiempo? ¿No habló en ese tiempo? O quizás los libros que tenemos sí eran parte de eso. Y mira, los manuscritos que tenemos del texto griego los tienen ahí. Entonces, se supone así.
No podemos resolver todas esas cosas aquí, sino terminamos con algunas ideas resumidas. La Septuaginta demuestra la complejidad de la realidad canónica del Antiguo Testamento en el tiempo del inicio de la era cristiana. En segundo lugar, había un núcleo, la yema, definido para todas secciones y ciertos libros periféricos donde había discusión. Varios cristianos preferían el texto griego por su uso y también por su deseo de defender la verdad cristiana de supuestos ataques de los judíos. Algunos cristianos reconocieron los otros libros, incluyendo las formas griegas de los libros canónicos, como parte del canon. Otros cristianos reconocieron el canon cerrado por los judíos como solo los 22 o 24 libros y les dieron un estatus inferior a los otros libros. Esas dos posturas coexistían en la iglesia hasta el tiempo después de Jerónimo. En el tiempo de Jerónimo, en la traducción final de la Vulgata, esa línea separadora entre los libros canónicos y útiles se quedó un poco más borrosa y dio lugar a la recepción como canónicos de los libros no reconocidos por algunos cristianos anteriormente y por los judíos también. Entonces, después de Jerónimo, cuando todos empezaron a usar la Vulgata, ya era casi hecho que esos libros se incluían. Y llegó a ser hecho en el Concilio de Trento, cuando fueron reconocidos como parte del canon por la Iglesia Católica. Consideremos la Septuaginta y el Nuevo Testamento. Y aquí terminamos. En contraste con la Vulgata, la Septuaginta no es completamente un asunto para el estudio de la transmisión del texto. Cuando hablamos de la traducción y transmisión, estamos hablando de ese proceso después de la inspiración y escritura original, cuando el Espíritu Santo no está supervisando infaliblemente el proceso. Sin embargo, la Septuaginta no está supervisando infaliblemente el proceso como la inspiración, pero sí está supervisando de una manera providencial ese proceso. Sin embargo, la Septuaginta es muy interesante en que se produjo antes del cumplimiento del canon y tuvo influencia en la producción del Nuevo Testamento. Le da algo de novedad. Como dice Karen Jobs, debido al extenso uso del griego del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, forma un puente histórico que media entre los conceptos literarios y teológicos de la Biblia hebrea y el griego del Nuevo Testamento. Y nos ayuda a entender el Nuevo Testamento de dos maneras principales. En primer lugar, cuando autores del Nuevo Testamento citan un texto del Antiguo Testamento, muchas veces están citando a esta versión. En este sentido, la Septuaginta también provee una fuente muy útil para el estudio de la teología bíblica y el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. A veces el texto mismo puede ser de la Septuaginta, o en otros casos el contexto que el autor del Nuevo Testamento tiene en cuenta puede variar dependiendo de si usa el texto hebreo o griego. Entonces, a veces incluso notando ciertas semejanzas, alusiones, puede ser útil ver esos textos en su forma griega, porque muchas veces citaban el texto griego. Incluso a veces esos paralelos entre el texto hebreo y el texto griego, el Antiguo y Nuevo Testamento, pueden hacerse más claros cuando consideramos que la Septuaginta usa la misma frase que lo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Usa la misma palabra. Es la misma traducción. Entonces, lo cual puede ayudarnos a ver más ese uso del Antiguo Testamento. En segundo lugar, los autores del Nuevo Testamento eran sumergidos en el Antiguo Testamento, incluso el texto de la Septuaginta, lo cual produjo un banco de vocabulario en términos religiosos que se usan en el Nuevo Testamento. Además, algo parecido a esto, pero diferente, es que la Septuaginta es útil para nosotros porque nos da otra fuente a entender el griego koiné. Nos da, quizás hay ciertas palabras en el Nuevo Testamento que solo se usan una sola vez. Pero esa misma palabra puede usarse también en la Septuaginta. Eso nos da una forma parecida del idioma, incluso un contexto religioso parecido en que se usa cierta palabra, que quizás nos puede iluminar el significado de esa palabra para el texto del Nuevo Testamento.
Por un tiempo, algunos eruditos pensaban que el Nuevo Testamento era una forma griega especial. Se llamaba como el griego del Espíritu Santo, que fue una forma única que el Espíritu Santo diseñó simplemente para la producción del Nuevo Testamento y no existió en ninguna otra parte. Esto fluye principalmente de que eruditos al principio del estudio del Nuevo Testamento en griego lo veían de una perspectiva de griego clásico. Ellos eran eruditos en el griego clásico de Aristóteles, de Platón, de los otros, de los escritores griegos. Y de ahí cuando leen el Nuevo Testamento es muy diferente, porque es una forma del idioma diferente. Pero el estudio de textos griegos como la Septuaginta, junto con muchos otros manuscritos de ese tiempo que hemos visto y encontrado, tanto textos literarios como documentarios. Literarios siendo de libros, de narrativa, de historia, y documentarios siendo cartas, facturas, un horario, una lista de compras, cosas así, que no son una obra literaria, sino simplemente como tener un papel y usarlo para notas, para algún tipo de quehacer. Pero eso nos muestra que hay mucha semejanza entre el griego del Nuevo Testamento y esa forma que se usaba en ese tiempo. Entonces, la Septuaginta es muy importante. E incluso hay aún más importancia, más cosas que, para las cuales es útil. Pero creo que esas son las partes más importantes y también las partes más pegajosas teológicamente sobre la crítica textual y sobre todo la realidad del canon. Pero vamos a terminar nuestra clase ahí y seguir viendo más en la próxima parte sobre el Antiguo Testamento y la crítica textual.